Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 37 minutos en Colombia. Hoy, como han escuchado los oyentes de Radio Red, una mirada diferente. Hemos puesto nuestra mirada en México por todo lo que ocurre. Un día histórico para América Latina. Sube la señora Claudia Sheinbaum como presidenta de ese país. Y se producía simultáneamente esa noticia con lo que ya les hemos comentado, la salida del embajador colombiano en México, las declaraciones del presidente Petro, las denuncias de unas colombianas desaparecidas en ese país. Tenemos muchos vínculos llenos de cariño los colombianos con los mexicanos y vamos a analizar lo que significa la llegada de doña Claudia al poder allí en México. Nos acompaña Solange Márquez. Ella es analista política, profesora en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Toronto de Canadá. Tiene una hoja de vida muy rica, ha sido colaboradora también de medios internacionales, CNN, BBC, Univisión, entre otros más. Solange, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Al contrario, Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quisiera hacerle dos preguntas de entrada. La primera tiene que ver con el significado histórico para México del ascenso de doña Claudia al poder. ¿Qué tanto impacta la vida de los mexicanos y qué significa políticamente hablando? Bueno, por supuesto, es la primera vez que en México vamos a tener una mujer en la presidencia de la República. Eso es un cambio trascendente para la vida política de México. Sin embargo, me quedaría en términos de los cambios políticos hasta ahí. Ese es el cambio más trascendente. Lo que viene para México es un poco de continuidad. Incluso la propia Claudia Sheinbaum durante su campaña y después durante el proceso de transición ha dicho en varias ocasiones que ella va a llevar a cabo un gobierno de, como ella lo llama, cambio con continuidad o continuidad con cambio. Esto quiere decir que va a seguir las políticas del actual presidente, de Andrés Manuel López Obrador, principalmente las que tienen que ver con el corte social y con el tema de seguridad y la militarización del país, y va a seguir con la mayor parte de los proyectos de infraestructura más importantes que fueron prioritarios para el actual gobierno. Entonces, en términos de cambio político, veremos poco cambio, ¿no? Veremos políticas públicas muy similares a las actuales. Y bueno, ahora sí la diferencia es que será comandado por una mujer en la silla presidencial. Ahora, Solange, aquí en Colombia han impactado las declaraciones en las últimas horas del presidente Gustavo Petro, quien mencionó en el marco de un diálogo público allí que la señora Claudia Sheinbaum había sido militante del M-19, el grupo guerrillero al cual perteneció el presidente de Colombia, incluso diciendo que el M-19 tenía ahora dos presidentes en América Latina. Dijo, para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. ¿Usted cómo analiza esa revelación o esa declaración del presidente Petro y si eso tiene algún impacto allí en México? Pues fíjate que curiosamente la declaración del presidente Petro no ha tenido un gran impacto en los medios locales. Si revisamos las portadas, algunas portadas han retomado el tema ciertamente, sobre todo los portales de medios importantes se han retomado el tema de lo que mencionó Petro. Sin embargo, no lo han retomado como algo de primera plana, pues. No se ha dicho nada, no hay todavía ninguna postura oficial de parte del gobierno de México. Cuando el presidente Petro dio esta declaración ya no era una hora en la que normalmente, por ejemplo, en la mañanera se pudiera haber hecho la pregunta al presidente López Obrador o alguna cuestión así. Entonces, eso pues ha hecho que no haya realmente mucha trascendencia en términos de los medios acá. Sin embargo, yo esperaría que el día de hoy Claudia Sheinbaum, al igual que el presidente López Obrador, va a seguir llevando a cabo estas conferencias matutinas todos los días, estas reuniones con la prensa cada día a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y bueno, pues yo esperaría que en esta primera reunión algún periodista de los presentes habrá de hacer la pregunta
sobre las declaraciones del presidente Petro, porque pues realmente aquí es la primera vez que se escucha pues algo como esto, ¿no? Claudia Sheinbaum, en su historia de vida, que la hemos recorrido desde que era candidata a la presidencia, sí se mencionó que ella había sido militante de la izquierda aquí en México durante muchísimos años, durante toda su época estudiantil, pero nunca apareció una cuestión como esta, ¿no? Como miembro del M-19 en Colombia. Entonces, realmente creo que va a ser interesante lo que suceda hoy. No hay antecedente de esta noticia dada a conocer por el presidente Petro, y va a ser interesante ver cómo lo retoma la presidencia en México, si lo confirma, si no lo confirma. Va a ser complicado, evidentemente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ideológico se considera a Gustavo Petro como un aliado ideológicamente hablando. Sin embargo, ser miembro de una guerrilla no es precisamente, creo yo, la forma en que quisiera o quiere presentarse Claudia Sheinbaum. De hecho, durante su campaña trataron de aminorar ciertas actividades que ella había llevado a cabo como activista o militante de la izquierda durante su época estudiantil. Entonces veremos, creo yo que de alguna manera o tratarán de mantener el tema de un bajo perfil o simplemente no lo mencionarán más. Veremos, ¿no? Probablemente me equivoque, obviamente no tengo una bola de cristal, pero no creo que vaya a haber mucha repercusión, por lo menos no desde la presidencia. Claro, para cerrar este tema y pasar a otros más de interés a propósito de doña Claudia Sheinbaum, que es un acontecimiento que hoy estamos resaltando, es el tema principal de nuestro programa, y para poner en carta blanca este asunto mencionado por el presidente colombiano, ¿a la larga usted cree que podría afectar positiva o negativamente esta mención de Claudia Sheinbaum como miembro del M-19? Pues mira, creo yo que puede ser desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si algo han sabido hacer muy bien ha sido manejar muy bien la comunicación. Y en términos de eso, si bien Claudia Sheinbaum no es López Obrador, no tiene el carisma que tiene el presidente saliente, no tiene esta capacidad tan grande que tiene él de comunicar y de convencer, creo yo que lo que van a tratar de hacer es, en caso de que esto trascienda, tratar de usarlo a su favor en términos ideológicos. Claudia Sheinbaum, a diferencia de López Obrador cuando inició su presidencia, no ha tenido tanto problema o tanto conflicto en ser catalogada de una izquierda más radical, en mostrarse desde una izquierda un poco más radical. López Obrador trató de ser mucho más conciliador con todas las posturas políticas, trató de ser más pragmático. Ella, en última instancia, recordemos que tiene una mayoría calificada en ambas cámaras, ahora ya en ambas cámaras del Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo cual le da una gran fortaleza en términos de no necesitar negociar con la oposición. Así que yo creo que podrían llegar a utilizarlo en su favor, si es que esto llega a trascender, podrían utilizarlo en su favor, tomándolo como uno de los antecedentes de lucha ideológica a favor del pueblo, que es más o menos la retórica que se ha manejado desde el gobierno federal. Creo que por ahí podrían llegar a manejarlo de manera positiva si es que llega a trascender. Solange, la prensa internacional ha destacado ese hito de que sea una mujer ahora presidenta de México y la figura de Claudia Sheinbaum en un país que, usted lo sabe obviamente de primera mano, ha sufrido mucho la violencia machista. ¿Qué expectativas tienen ustedes en ese sentido con la bajada de la violencia, digamos, y de los asesinatos de mujeres y el cambio del sistema de salud, cuando como que ya la midieron de alcaldesa de Ciudad de México? ¿Cómo le fue a ella y qué expectativas tienen de este nuevo gobierno? A ver, yo creo ella hizo un papel bueno, lo calificaría de bueno, no realmente súper destacable, pero hizo un papel bueno en la Ciudad de México en términos de las políticas para proteger a las mujeres de la violencia. Hubo algunos programas que funcionaron muy bien, sobre todo aquellos que tenían que ver con el acompañamiento de mujeres por las calles en las noches y demás. Sin embargo, el gobierno actual, bueno, el gobierno saliente y el que va entrando con Claudia Sheinbaum, realmente le quedan muchísimo a deber a nuestro país en términos de la violencia contra las mujeres.
En México sigue habiendo en promedio asesinatos de entre 9 y 10 mujeres cada día. Este número realmente no se ha disminuido, no se disminuyó en el sexenio de López Obrador, y no fue uno de los temas importantes de campaña para Claudia Sheinbaum. Curiosamente, la primera mujer que llega a la presidencia, y no tomó el tema feminista, no tomó el tema de la protección a las mujeres como un tema de campaña. No es una de las prioridades de este gobierno. Si a eso le sumamos también que en términos ya de seguridad en lo general, se planea mantener una estrategia de seguridad similar a la que ha tenido el gobierno actual, pues realmente las expectativas son bastante pobres, al menos desde mi perspectiva. Creo que no vamos a tener un gran cambio. Cerramos el sexenio de López Obrador con prácticamente 200,000 asesinados en nuestro país, bastante arriba de lo que tuvo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, arriba de lo que tuvo el presidente Felipe Calderón. Y bueno, pues no hubo una gran diferencia. Lo que sí hubo diferencia fue la militarización del país, que en teoría tenía que haber tratado o logrado evitar toda esta masacre en diversas zonas de nuestro país, y no sucedió. Y ello pues lleva consigo también la violencia contra las mujeres y los feminicidios en México. Solange, teniendo en cuenta la experiencia precisamente en el gobierno de la Ciudad de México y teniendo en cuenta la formación académica, que es obviamente muchísimo más seria y más importante que la que tuvo López Obrador, ¿qué se puede esperar de la presidenta en términos administrativos después de esa experiencia en el DF, y en términos ideológicos o en términos de estructura política, teniendo en cuenta su bagaje académico? Pues dos cosas. Yo creo que desde el punto de vista mucho más estructural, yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser una mujer mucho más pragmática, enfocada en los temas que ella bien conoce, que son los temas energéticos. Ella es experta en temas de energías renovables. Creo que ahí vamos a ver un cambio importante. Creo que el gobierno de López Obrador se caracterizó por haber reducido significativamente el progreso que México había venido logrando en materia de transición energética. Y creo yo, y ese es uno de los temas que ella maneja muy bien, que conoce muy bien, y que además está poniendo como parte de su gabinete a gente que sabe de este tema, a diferencia también de lo que ocurrió con el gobierno saliente. Entonces, ahí creo que vamos a poder ver un cambio en materia, por lo menos energética, de energías renovables. No veremos un cambio en materia de energía en lo general con lo que tiene que ver con las industrias paraestatales o las empresas paraestatales, particularmente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, porque son dos temas que tanto para el gobierno saliente, para el presidente que se va, como para la propia Claudia Sheinbaum, tienen un peso muy importante en materia ideológica. Entonces, mantener vivo a Pemex, a pesar de que verdaderamente es un elefante blanco, se pierde mucho dinero en recursos del erario, en sostener a Pemex. Es una empresa que ya no produce lo que tendría que producir, a la que se le ha quitado la posibilidad de generar nuevos proyectos de inversión a través del apoyo o la colaboración con empresas privadas. Pues hoy realmente maneja o se han venido manejando en los últimos años con pérdidas. Esas pérdidas evidentemente son para los recursos públicos. Sin embargo, a pesar de esas pérdidas, es muy útil para el gobierno mantener la narrativa nacionalista de una empresa estatal del Estado, ¿no? Tiene un gran peso ideológico en la población en México. La idea de Pemex, el rescate de Pemex, la nacionalización del petróleo en los años 30. Entonces, creo que ahí no vamos a ver un cambio, lamentablemente. Y creo que en general, en el resto de la política, por ejemplo, en materia de salud, que mencionaban hace rato, en materia de salud tampoco creo que veamos una gran diferencia con lo que hemos visto en los últimos 6 años. Confío, y aquí verdaderamente es más una cuestión de esperanza que de un análisis con datos. Confío que las personas que van a llegar a la Secretaría de Salud hagan un cambio importante en el mal manejo que se ha dado
por ejemplo, a la compra de medicamentos y a la distribución de medicamentos. El desabasto en los últimos 6 años ha sido terrible, sobre todo afectando a las clases más vulnerables. En ese aspecto creo y espero que para ella sea un punto importante porque lo fue durante su mandato como jefa de gobierno. Ahora, finalmente, Solange, estamos conversando aquí en Radio Red con Solange Márquez, que es analista política y es profesora además en la UNAM, una de las más importantes universidades de América Latina. Solange, ¿qué puede pasar? ¿Cómo ve usted la coyuntura política en Estados Unidos en relación con este periodo que comienza doña Claudia Sheinbaum en la presidencia mexicana? ¿Algo puede cambiar en las relaciones si el presidente es Trump, si la presidenta es Kamala Harris? Imagínese usted lo que significaría también para el mundo, presidenta de Estados Unidos, presidenta de México. Eso podría ser de un impacto enorme y generar también una escalada política bien interesante. ¿Cómo ve usted ese aspecto del mandato que comienza hoy doña Claudia Sheinbaum? Muchas gracias. Sí, una pregunta súper interesante. Me parece que lo que viene, México tiene en los próximos meses, años, un proceso importante en la revisión del Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá. En 2026 hay una cláusula muy específica del tratado que se negoció con Donald Trump cuando fue presidente, que se le llama la cláusula Sunset. Es una cláusula que obliga a los 3 países a hacer una revisión completa de nuevo del tratado en el año 2026. Y esta revisión lo que tendría que tener como consecuencia sería la ratificación del tratado, es decir, sí nos gusta lo que tenemos y vamos a continuar con el tratado, o bien definitivamente no estamos bien, no estamos avanzando y terminamos el tratado. Esas son las posibilidades que tiene esta revisión en el 2026. Entonces, es muy interesante porque desde el punto de vista de una presidencia, por ejemplo, que fuera ganada por Donald Trump, aun cuando Donald Trump tuvo una buena relación con el presidente saliente, con Andrés Manuel López Obrador, se llevaban bien, había mucha química entre ellos, curiosamente, porque los dos son de espectros ideológicos totalmente distintos, pero tuvieron una buena relación y se entendieron muy bien. Dudo que esto pueda trasladarse a la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a ser muy difícil, particularmente por la personalidad de Donald Trump. Es un hombre sumamente fino y dudo mucho que vaya a estar a gusto negociando con Claudia Sheinbaum. Entonces ahí veo una relación complicada de trabajo. Claudia Sheinbaum no es López Obrador, tampoco creo que vaya a ceder en las peticiones tan fácilmente como sí lo hizo López Obrador, particularmente con el tema de tercer país seguro y que los migrantes que llegaban a Estados Unidos se quedaran en México mientras esperaban su proceso de solicitud de asilo o de refugio en Estados Unidos. Con Kamala Harris, por el contrario, creo que puede haber una buena relación, siendo las dos mujeres, las dos progresistas, las dos de izquierda, tienen ambas el mismo ascendente. Sin embargo, no hay que perder de vista que curiosamente a México casi siempre le va mejor en términos de la relación comercial, la relación migratoria, con gobiernos conservadores, con gobiernos de derecha que con gobiernos de izquierda. ¿Por qué es esto? Pues porque finalmente los gobiernos demócratas protegen y son muy proteccionistas de sus propios mercados y de sus propios sindicatos. Y eso, pues evidentemente, le pega a México en términos de las inversiones, de mayores exigencias para aumentar salarios, para aumentar muchas cosas que tienen, muchos derechos que tienen los trabajadores en Estados Unidos y que convierten a México de tratar de igualarlos, pues en un país menos competitivo. ¿Por qué lo hace Estados Unidos y los gobiernos demócratas? Pues para tratar de atraer las inversiones que normalmente llegarían a México. Entonces, veremos, creo que en términos de personalidad, Claudia Sheinbaum llevaría una mejor relación con Kamala Harris, pero en términos de intereses comerciales, políticos, migratorios, va a ser mucho más tirante la relación entre Claudia Sheinbaum y un gobierno de corte demócrata. Pues Solange, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para México y para América Latina. Gracias por su análisis aquí en Radio Red, una mirada diferente. Al contrario, Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación y pues muchos saludos a todos los colombianos con muchísimo cariño. Lo mismo, saludos a todos los mexicanos a quienes queremos tanto. Ella es Solange Márquez, que es analista, ustedes acaban de escuchar,
los distintos puntos de vista en relación con lo que significa para México esta llegada al poder a partir de hoy, ya oficiando como presidenta de Claudia Sheinbaum. Lo que viene para México es un poco de continuidad. Ella ha dicho que va a llevar un gobierno de continuidad con cambio, nos cuenta Solange, especialmente con temas como inseguridad y proyectos de infraestructura. Y en relación con lo que ha dicho el presidente Petro, de que Claudia Sheinbaum fue militante del M-19, ella ha dicho textualmente, Solange, nuestra invitada, que es la primera vez que se comenta algo como esto, que en campaña se mencionó que había sido militante de la izquierda, pero nunca como miembro del M-19. Dice Solange que ser integrante de una guerrilla no es como a Claudia Sheinbaum le gustaría presentarse, pero que va a ser interesante ver cómo lo retoma la presidencia mexicana, si lo confirma o no lo confirma, y si termina capitalizando a su favor esto que ha dicho el presidente Petro, ¿no? Eso parece como que van a seguir derecho, Juan, porque, da la impresión, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum nunca ha hablado de esa supuesta militancia en el M-19 y el único que lo ha nombrado es el presidente Gustavo Petro, y las dos veces que se ha mencionado. Interesante lo que nos decía Solange de esa expectativa que tiene finalmente con Claudia Sheinbaum, porque fíjese, resulta una figura muy interesante, una mujer que ha sido muy importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que claro, tuvo sus chollazos, pero le fue bien en la alcaldía de Ciudad de México, que es tremenda ciudad, grandísima, y una figura que se ha dedicado también a estos temas ambientales. Entonces resulta interesante, es mujer, es la primera mujer presidenta, entonces hay expectativas, pero bueno, lo que nos dice Solange es una continuidad porque es heredera, digamos, de ese poder político de Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido, y casi que piensan en las mismas cosas, ¿no? Sí. Un reto gigante, lo de la violencia en México es horroroso, lo que nos decía Solange, 10 mujeres asesinadas cada día, y lo del sistema de salud, porque también la pasan mal. Recuerden, queridos compañeros de mesa, Que se han dado casos. ha habido 2 casos patéticos de sucesores que han llegado con los votos y la popularidad de un presidente famoso, y al llegar a la casa presidencial son los presidentes, el que manda. ¿Se refiere usted a los casos que se han presentado en Ghana y en Burkina Faso? No, señor, me refiero a my president Juan Manuel Santos, y me refiero a Lenín Moreno. Sí, señor. Lenín Moreno en Ecuador se terminó de enemigo, pero declaradísimo, y el presidente Santos De no Correa, fue ¿no? Qué bueno. de Correa, exactamente, su antecesor y su padrino y su promotor. Y en el caso del presidente Santos, no fue el presidente Santos el que empezó la pelea, sino que fue el expresidente Uribe, por los nombramientos que empezó a hacer Santos y por la manera como condujo la paz, etcétera, y es una pelea que no se pudo arreglar ni para un tinto. Fue increíble que terminaran tomando tinto Petro y Álvaro Uribe y nunca Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Eso, entonces, una cosa es esta cosa y esta luna de miel y tal, pero la señora llega, se posesiona, y aquí la que manda soy yo, y ya veremos. Y ya veremos entonces. Yo comparto la percepción inicial de Kelly. Yo creo que pronto México va a seguir de largo en relación con lo que dijo creo el presidente Petro con el M-19. Ah, Hay que sí, ver, ¿no? sobre ese tema, Es que sí. muchos han reseñado por ahí, usted habla de lo del Universal y Reforma, pero hablan y solo dicen lo que dice el presidente Gustavo Petro. No Sí. es que el periódico El Universal eche el cuento y diga, sí, En efectivamente. efecto, hay unas la fotos nueva de tal cosa, o hay Exacto. fotos de ella Es decir, no, son solo 2 menciones que yo de la misma Claudia Sheinbaum o de la presidencia de México diría, yo no le prestaría atención a esto. Yo totalmente. creo que van a seguir derecho con ese De tema. hecho, la revista Proceso, que es una revista progresista de tendencia izquierdista, allá en México, habla del asunto, pero dice, este es un suceso del que no se tenía noticia. No, ahí sí, como diría por ahí alguien, me acabo de enterar. Sí, también su presidente. Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 1 minuto en Colombia.